¿Cómo afectan los desvelos, hermano? How the long nights affect. Pero alabado sea el Señor por siempre. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga en sus pies I want to ask you to stand on your feet y vayamos juntos a la palabra del Señor. and let's go together to the Word of God. Quiero compartir con usted el tema I want to share with you this message, escuchando la voz de Dios. hearing the voice of God. Como dije, Like I said, 3 se lo aprendieron. or what did I say? Only 3 Una vez people. más, escuchando la voz de Dios. Hearing the Amén. voice of God. Vamos a ir a Éxodo 31:11, por favor. Let's go to Exodus 30. What? 31:11. Éxodo 31:11. Cuando lo tenga, me ayuda Exodus con un 31:11. gloria a Dios, un amén, un Cristo vive, un aleluya, un grito de júbilo, un brinquito, algo, pero yo quiero saber que está listo. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hables hoy a nuestra vida, podamos escuchar tu voz y podamos salir edificados y llenos de tu poder y de tu presencia, Señor. Hoy una vez más, Señor, clamamos a ti porque te necesitamos, porque sin ti, Señor, no somos nada. Y con tu ayuda, Señor, podremos seguir adelante en el camino de la fe hasta que nosotros podamos ver la recompensa de nuestra fe en el reino de los cielos. Te pido que todos los que estamos aquí, Señor, podamos entender tu palabra y podamos ser llenos de tu revelación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermano. You may be seated. Escogí esta base bíblica, hermano, I chose this biblical foundation. porque la mayoría de nosotros sabemos Majority of us know que Jehová hablaba a Moisés that the Lord spoke to Moses, y lo dirigía and he would direct him para poder él ser el líder y el libertador para el pueblo de Israel. so he can be the leader and Esto me pone a pensar que for the people of Israel. This made sin me la think dirección de Dios, that if the direction of God, Moisés no podía without the direction of God, Moses couldn't ayudar al pueblo. help his people. Era necesario It was necessary tener una comunicación con Dios to have a communication with para God poder guiar a su to pueblo. be able to guide his people. Era It necesario was necessary escuchar la voz de Dios to hear the voice of God, para que no fuera lo que Moisés pensaba, so it wouldn't be what Moses sino think, lo que Dios quería que él hiciera con su but pueblo. rather what God wanted for him to do with his people. La voz de Dios The voice of God te ayuda will help you a guiar a tu pueblo to guide your people, y tu pueblo es tu and familia. your people is your family. Lo que me llama la atención de este verso What catches my attention from this verse es que Moisés tenía la bendición is that Moses had the blessing y la capacidad espiritual and the spiritual de capability estar cara a cara con él. to be face to face with him, Como usted está hoy conmigo, just like you are here with me. cara a cara, Face to face. nos podemos We ver can see each y other podemos platicar. and we can talk Y usted me puede contestar. and you can answer me. A veces nosotros Many times creemos we believe que Dios no contesta that God doesn't porque answer no lo vemos. because we don't see him, Y preguntamos o pedimos, and we ask, pero como no nos but conectamos since con we don't Él, connect ourselves no with him, escuchamos cuando nos habla la respuesta. we don't hear when he responds, Y nos desanimamos and we get discouraged, y dejamos de buscarlo And we stop y seeking vamos him. y buscamos a alguien que podemos ver. and we start to seek for someone who we Porque can es see, más fácil hablar con alguien que puedes because ver. it's easier to speak to someone who we can see.
Y And ciertamente, certainly, hoy en día tal vez usted no pueda ver a Dios físicamente, you may not see God now, pero face sí lo to puede face, physically, but you sentir can y feel sí him, lo puede escuchar. and you can hear him. Porque el Dios que nosotros servimos Because the God that sí we habla, serve, He does sí speak, escucha, He does sí hear, toca, He does sí touch, sana He does y sí heal, cambia and las He vidas. changes the lives of people. Gracias por sus entusiasmos. Thank you for your enthusiasm. Hermano, al Dios que usted sirve The Lord that you serve, the God that you serve, es un Dios He todopoderoso. is an all-powerful God. Es un Dios soberano. He's a sovereign God. Es un Dios He's an incomparable. incomparable God. Es un Dios de lo He is the imposible. God of the impossible. Lo que pasa, hermano, What happens es que nosotros nos is perdemos that we get lost en el conocimiento de Dios in the knowing porque of lo God queremos because entender. we want to understand Him. Lo queremos meter en una We cajita want to place Him inside a box, y que funcione como yo creo and we want Him to work the way that I y think, que haga lo que a mí me dijeron que hace and to do what they told me that He y would que do, actúe como me dijeron que actuaba. and to act how they told me He Pero would act. cuando Dios rompe el protocolo But when God breaks a y se protocol sale de lo común and He goes out of the y common, entra en su and soberanía He enters into His y sovereignty, empieza a hacer las cosas como Él And quiere, he starts doing things nos the way he wants them, asustamos we get scared. y decimos, no, esto no es de Dios, and we say this is not from God porque esto a mí no me lo enseñaron. because they didn't teach me this. ¿Cómo que el Dios que nosotros servimos permitió que se muriera esta persona? How can the God that we serve allow this ¿O person por to qué die? sanó a él y a ella Or no? how come He healed this person and not this ¿O other por qué person? transformó a aquel y a aquel no? And transform this other person, not this one? ¿O por qué no me responde como yo Or quiero? why doesn't He answer the way that I want to be? Porque lo hemos Response. metido Because we've placed en un Him molde inside this mold en el cual Dios no entra. or in which God doesn't Porque enter, Dios no tiene because moldes. God doesn't have molds. Dios es todopoderoso y es el único que puede decidir cómo hacer las cosas en tu vida, en mi vida, en la de mi familia, en la de tu familia. Y tú ni yo no And neither you podemos or I decirle can tell cómo Him hacer las how to do cosas. things. Entonces, cuando tú rompes So when you break en tu mente that in your mind, esa idea de que Dios funciona de tal o cual forma, that idea that God works in such and such way, Dios dice, ok, me estás dejando que yo haga mi voluntad como yo God quiera. is saying, okay, you're allowing me to do my own will. Y es ahí donde te empieza a sorprender And that's where He Dios. starts to begin to surprise you. Cuando le dejas que Él haga When you allow Him lo to que do Él quiera con tu vida. whatever He wants to do in your life. Existen tres tipos There's three types de voces of voices que llegan a tu vida. that reach your life. Repita conmigo, tres tipos. So three types. La primera es la voz de la carne. First Diga one is conmigo, the voice of the carne, flesh. Say flesh. asada. Steak. Le faltó nomás decir tacos. Ya volteé a ver al que me los va a invitar. La voz de la carne, The hermano, voice of the flesh te acompaña todos los días. is with you every day. No te la puedes librar. You can't escape it. Está dentro de ti. It's inside of you. Te digo un secreto. Let me tell you a secret. Te lo voy a decir despacito para que no se enteren los demás. I'm going to tell you just quietly so no one else can hear it. Eres tú mismo. It's yourself. Son tus It's emociones. your emotions. Son tus It's your pensamientos. thoughts. Son tus It's ideas. your ideas. Es tu cultura. It's your culture. Es tu forma de ver las It's cosas. your way of seeing things. Por lo tanto, la voz de la carne te susurra al oído todos los días, Therefore, the voice of the flesh is always in your ear every day, jugando con tus emociones. playing with your emotions. Estás en un proceso difícil. You're in a difficult process. La primera voz que salta The a first tu voice mente that es la comes voz into de la your mind carne. is the voice of the flesh. ¿Y si te mueres? And if you die, ¿Y si no funciona? and if it doesn't work out,
¿Y si quiebra el negocio? And if the ¿Y si company no goes te dan lo bankrupt, que te and if prometieron? they don't give you what they promised you? Hace unos meses, pastores, tuvimos un accidente en carro. A few months ago, we were in a car accident. Un hermano y yo, aquí en Estados Unidos. My brother and I here in the United States. Y estábamos en un semáforo en stop y llegó una muchacha y iba manejando con el celular. Yo sé que ustedes no lo hacen, pero no lo vayan a hacer, por favor. We were at a stoplight, and this young lady came and Y nos golpea por on the atrás y phone. nos lastimó la espalda. Hasta el She día de hits hoy it. todavía traemos problemas. she rear Y ends estamos us. yendo a We're rehabilitación. going to Y physical nosotros therapy. esperábamos. And we were expecting some sort of reward. Y ya empezaba a hacer planes uno. And someone starts to make plans, Y a la hora que la aseguranza no pasó de la muchacha. and then the insurance Y didn't que go lo through único for the que nos lady. iba a cubrir era lo del quiropráctico. And the only thing that was going to be covered was the chiropractor. Pero la voz de la carne And the voice of the flesh me decía, told me, it would say, puedes hacer esto, you can do this, puedes comprar esto, you can buy this, mire si te dan tanto if o you te give dan you this tanto. amount, or they give you this amount. Y empieza uno a proyectar. And someone begins to project. Pero Dios dijo, But God said, no, no, este es tiempo para algo this más. is time for something Hay else. planes distintos. There's distinct plans. Y fíjese, la voz de la The carne voice of the flesh nos lleva a andar en caminos takes us through paths que a nosotros nos parecen correctos. that for us they seem correct. Pero su fin, dice la Biblia, Their end, que son says the caminos de Bible, muerte. that there are paths of death. ¿Se da cuenta lo peligroso que es escuchar la voz You de see tus how dangerous emociones? it is to hear the voice of your emotions. La segunda voz que escucha el ser humano The second voice that the human es la being voz del hears enemigo. is the voice of the enemy. Esta voz This voice tiene muchas formas de operar. has many forms of operation. Cuando llega a tu mente un pensamiento de pecado, When a sinful thought comes into your mind, es fácil de identificar. it's easy to Y dice, identify. este es el diablo. They say, oh, this is the devil. El Señor te reprenda. Then may the Lord rebuke you. Pero cuando llega a tu vida But when it reaches to your life, una voz sutil a subtle voice que parece ser that it may que seem es de Dios that is from God, y que te va a ayudar and is going to en tu help you in proceso, your process, pero resulta ser que no es de Dios, but is not from es God, donde está el problema. that's where the problem is. Y con tus emociones de la carne And y con esa voz diciéndote lo que tienes que hacer, what you have to do, ya no le das permiso a la voz de Dios. you don't allow the voice of God anymore. Es por eso la importancia This is why it's important de conectarnos con Dios to connect ourselves with y God ser sensibles a su espíritu y a su and be presencia sensitive to His para presence poder and His- identificar to be able to cuándo es identify Él el que está hablando when it's y Him that is cuándo speaking. es el enemigo o tu carne la que te está hablando. or when it's the flesh or the enemy talking to you. Usted no tiene idea You don't have an idea de cuánta gente of how many ha people fracasado en el ministerio have failed in the ministry y en la obra de Dios in the works of por God escuchar la voz de la carne. by hearing the voice of the flesh. Y parecía de Dios, pastor. And it seemed that it was from God. Y empezaron y parecía que began, todo iba muy And bien. it seemed that everything was going well. Y es que Dios me habló Is that God y spoke Dios to me llamó and God y told me, Dios y and Dios. God, and God, Pero la Biblia es muy clara y dice, por sus frutos the Bible says, by His los fruits conoceréis. you will know them. No es ahorita, It is not now. no es cuando te hablan. It's El not when they speak to problema you. es The problem is que es después de un tiempo. it's Y after si a time. escogiste la voz incorrecta, And if you chose the vas wrong a voice, perder tu tiempo You're going to waste your time trabajando y haciendo algo working and que doing no te something mandaron a that they hacer. didn't send you to do. ¿Se da cuenta lo peligroso You see how dangerous it is de no saber identificar la voz de Dios en tu vida? of not knowing how to identify the voice of God in your life. Primera de Timoteo 4:1 dice, 1 Timothy 4:1 pero el says, Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿cómo? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿En qué tiempo está usted? What time are you at?
that. No me diga que se me quedó en el 1900. Don't tell me you're in the 1900s. El que tenga oídos para oír, oiga, dice la palabra, y Let el those que who have tenga ears ojos para hear, ver, vea and let those who have eyes see lo que está what is pasando going on. y cómo And how mucha gente se many está people perdiendo are getting dentro lost de una iglesia inside of a church porque le están vendiendo una doctrina de because demonios they're being sold a y ellos doctrine of creen demons, que es and they Dios believe hablándole, that is God ellos speaking to creen them. que es Dios They believe that bendiciéndoles, is God telling them, pero su camino, aunque parece recto, but even though their ways may seem straight, va rumbo a la they're muerte. going straight to death. El tercer tipo de voz, The third type of voice, y es de la que quiero and hablar, it's the one that I want to speak es of, la voz de is the Dios. voice of God. La voz del Espíritu de Is Dios the voice en of the tu Spirit vida. of God in your life. Esta voz This voice solo puede operar en ti can only work in you si el Espíritu Santo habita dentro de if ti. the Holy Spirit lives inside of you. Porque esta voz le habla a tu espíritu, Because this voice speaks to your spirit, a tu alma. to your soul. Tiene que estar dentro It de needs to be ti. inside of you. Esta voz This te voice guía will guide you a toda verdad, a to toda all truth, justicia. to all justice. Practica lo siguiente. Practice the following. Cuando estés por tomar una decisión When you're about to make a decision y escuches diferentes voces en tu and you hear mente, different voices in your mind, no te preguntes cuál es de Dios y cuál no. don't ask yourself which one's God's, Pregúntate cuál Ask. me trae paz which one is bringing me a mi peace vida. to my life. Esa voz That voice, que te mantenga en paz, let that voice en maintain you in peace, comunicación con Dios, in communication en with God, intimidad con Dios, intimacy with que te God. haga sentir la presencia de Let Dios. that voice make you Esa feel the presence of será God. la That voz one de is Dios. the voice of God. Porque lo que Dios hace, Because what God does, lo que Dios habla, what God speaks, edifica, will edify, trae will paz, bring peace, trae will victoria. bring victory. Aún en el Even in proceso the process, hay paz en la there's peace in the tormenta. storm. Aún en la tormenta Even in the storm, vendrá la calma y la bonanza para tu vida. that calm will come to your life. Pero la única forma de identificar The only way to la voz de identify the Dios voice of God es buscando el Espíritu is Santo y su seeking the Holy presencia. Spirit and His presence. La voz de Dios se puede presentar de diferentes maneras. The Spirit or the voice of God can be presented in many ways. Por medio de su palabra, Through His Word, logos que está escrita here that is written, y se puede revelar como rema a tu vida. and it can be revealed in your life. Por medio de alguna profecía. Through a prophecy, Por medio de un sentimiento o pensamiento fuerte through a strong en tu feeling interior, in your interior, o por medio de sueños y visiones. or through dreams and visions. Todo esto All of this viene dentro de la palabra de comes Dios. within the voice, Todo the Word of esto God. sucede, All this happens, pero siempre la voz de Dios but always the voice of God será para llevarte a un nivel superior, will take you to a un superior nivel level, mejor en a el que better estás level ahorita. than what you are right now. Si lo que estás escuchando If what te you're va a hearing retrasar, no es Will Dios. backtrack you is not God. Si lo que estás escuchando te puede ocasionar What problemas, you're hearing may cause espera. problems. Wait. busca la paz de Dios Seek God's peace para que sea lo correcto. so it can be the correct. No pierdas tu tiempo Don't waste your en time una palabra in a word que parecía de that Dios, seemed to be pero from era de God, hombre. but it was from man. Juan 18:37 dice, John 18, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz.
En otras In palabras, other words, ¿quieres saber si estás en la verdad? you want to know if you're in truth? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Are you hearing the voice of God? ¿O hace cuánto tiempo dejaste Or how long has it been que tu carne that your flesh te dirigiera tu caminar? directed your walk? Vivir en la carne, Living in flesh, nosotros siempre lo relacionamos we always con vivir en pecado. mention it in living Siempre. by living in sin, always. Pero aunque tiene algo de verdad, Even though it may have no some truth, siempre es así. it's not always this way. Vivir en la carne Living in flesh también significa also signifies no escuchar la voz de Dios not hearing the voice of God y dejarte guiar por tus sentimientos y emociones. and letting yourself be guided by your feelings and ¿Me está emotions. entendiendo? No quiere decir que tengas una doble vida, This doesn't mean that you have a double life, que estés en el mundo pecando, perdido. that you're in the world sinning and lost. Muchas veces Many times, le estás dando más importancia a lo que sientes you're giving more importance que to a what lo you're que feeling Dios te dice. and to what God Y tells eso you. ya es vivir en la And carne. that's already living in the flesh. Y eso es un riesgo en tu vida And that's a y risk en in mi your vida life. espiritual. And in your spiritual life. Juan 10, 27 y 28 dice: John 10, mis 27, ovejas oyen mi voz y yo las escucho y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiénes son los que oyen la voz de Dios? who is those who hear the voice of God? Solamente sus ovejas. Only his sheep. La Biblia dice, son muchos los que, The Bible los says llamados, there's many of those who are called y pocos los escogidos. and few the ones who are ¿Quiénes son chosen. los que escuchan la voz de Dios? Those- ¿Los llamados Who are those who hear the voice of God? o los escogidos? Those who are called or those who are chosen? Los llamados escuchan lo que nosotros les compartimos. Those who are called only hear Pero what los we share with them. escogidos But the chosen escuchan la voz directamente de su Creador. hear the Y voice directly saben from the dónde Creator. están parados. And they know where Y they're saben standing. a dónde And they van. know where they're Y no going. necesitan And they que don't venga need alguien y le diga, for someone yo to te come and tell bendigo them, y "I te bless profetizo you, y and te I hago. prophesy, No, and I yo sé say-" quién soy They en say, Dios. "No, I know who Yo I sé am a in dónde God. voy. I know where Yo I'm sé a going. dónde va mi I know where my familia. family Yo is sé going. lo que I significo know para what, Dios. what I signify to God. Porque no solamente me llamaron, Because I wasn't just called, también me escogieron I en was el also cielo. chosen. A ti te escogieron en el cielo. They chose you. No pierdas Don't lose esa bendición that de blessing escuchar of a hearing tu Creador. of hearing your Creator. Porque no todos Because not everyone tienen esa bendición. have that blessing. Aunque la pudieran tener, Even though they may have it, se enfocaron más en la they carne focus more on y the flesh desconectaron la señal que se conecta a Dios y a su and they presencia. disconnected the signal that connected themselves with God and His presence. Hoy en día usted ve Nowadays you see gente que vive una vida people who cristiana live a Christian life a su manera, in their own way. como yo soy y como yo creo. Like how I am, Y como yo how I pienso. believe, and how I think. Diciéndole a Dios, mira, vas a Telling God. actuar cuando yo diga y como yo quiera. Telling God, you're going to act how Porque I want aquí and las when cosas I want. se hacen a mi manera. Because here things are done in my way. Y vemos fracasos tras fracasos. And we see failures and failures. Pero también hay gente But there's also people que Dios ha preparado para este tiempo, that God has prepared for these times que no se ha contaminado con lo que siente o con lo que ve, because they haven't been sino contaminated con with lo what que they ha see or what they feel, creído but de what Dios they believed in desde God. el momento que recibió su redención Since por the day they medio del received the redemption sacrificio de through the Jesús. sacrifice of the Lord. Hay gente que no se guía por lo que siente. There's people who are not guided by what they feel. Es más, no mira nada. In fact, they don't see anything. Parece ser que no va a pasar They see it seems like nothing's este going to happen. proceso, pero they're dice, not gonna go yo through sé this en process. quién he creído. But they say, I Y know who I tarde o believe in. temprano And yo sooner or saldré later, I de will come out esto of this victorioso porque victorious. Él lo ha prometido. Because he has promised it.
El ser humano Human beings vive bajo una ley live under a law que es la lógica. that is logic. La lógica dice Logic says que 2 más 2 son 4 that 2 plus 2 equals 4, y nadie me puede decir lo contrario. and no one can contradict me. Porque la ley lógica de la matemática Because dice que 2 Logic. más 2 son 4. in the laws of math say 2 plus 2 equals 4. Pero recuerde que usted sirve a un Dios But remember that you serve a God que va por encima de la lógica y de las that leyes. goes above logic and law. Y a su Dios, si Él And quiere, if to your God, if He wants to, para no decir como los de Sinaloa, not to say like where I'm from, 2 más 2 pueden ser 6. 2 plus 2 could be 6. No, hermano, usted no fue a la escuela. No, you didn't go to school. Hasta mi niño de 4 años dice que son 4. Even my 4-year-old son said it's 4. En Dios, In God, 2 más 2 2 plus 2 pueden ser 6. could be 6. Porque Él no vive bajo la lógica Because he ni doesn't live bajo under las logic leyes or humanas. under human laws. ¿Lo está entendiendo? Are you understanding? Para el hombre, cáncer For es man, igual a qué? Cancer is the Usted same lo as dijo. what? Death. You said it. Es la lógica. It's logic. Para usted, para mí, para For la you and I, medicina. and for medicine, it's logic. Cáncer igual a muerte. Si bien te va, quimioterapias o radiaciones Cancer, para death, que dures un chemotherapy, poquito más, radiation, 2 años. 2 years and then. Pero para Dios, cáncer es igual a vida. But for God, cancer is the same as life. Para For Dios, God, diabetes no es diabetes insulina. is not insulin. Para Dios, diabetes es For la God, gloria de Dios diabetes manifestada is para the glory of sanidad God eterna. for eternal healing. Para Dios, For God, un hijo en las drogas a child in no es drugs centro de It's not a rehabilitación. rehab center. Para Dios, un For hijo en las God, drogas a son in drugs es un pastor o un is profeta a de pastor or a Dios. prophet of God. Pero eso es ilógico, dígame, That's dígame, eso es illogic. ilógico, That's hermano. illogical Bienvenido Welcome al mundo de nuestro to the Dios. world of our God. Dios no aplica en la lógica. God does Dios not apply vive logic. por encima God de lives la above ley terrenal y of de the la earthly ley laws humana. and human laws. Y Él puede hacer contigo And he can do lo que Él with quiera you whatever en el he momento wants, que in Él the moment quiera, that he wants, aunque tu even alrededor though your y tus surroundings and circunstancias your digan que no se say puede. they Él can't. puede levantar He can su lift mano his y hand cambiar and la change historia de una the persona history of a en un person in a segundo second para la gloria for the de glory Dios. of God. Pero para esto, But for this, para vivir fuera de la lógica, to live outside of logic, se necesita el ingrediente más importante que lleva solamente en español 2 letras we need the y main es ingredient, fe. and for this it's faith. Porque sin fe But without faith, es imposible it's impossible agradar a to Dios. please God. Y la fe And faith es la que moverá is the one that will move las cosas a tu favor. the things to your Y faith. sin fe And without no faith, podrás you cannot entrar al reino de los Enter the cielos. kingdom of God. Tengo que sacar la lógica de mi I vida need to remove logic from my y life meter fe. and put in faith. Tengo que sacar las leyes de la física And I need to y remove the meter laws la of physics fe. and put in Tengo que faith. sacar mis I need to get pensamientos out humanos my human y thoughts meter fe and put a in mi faith corazón. into my heart. Pero ¿cómo puedo But how inyectar can I fe a mi vida? Inject faith into my life. Escuchando la palabra de Dios. Hearing the word of God Es como viene la fe. is how faith Viene comes. por el oír, It comes from the el hearing. oír palabra de Dios. Hearing the voice of God. Pero the si word no of God. escucho, But if I don't hear, si no leo, if I don't read, si no if I busco, don't seek, no habrá fe en mi vida. there won't be faith in my life. Habrá fe, There may be faith, pero a otras cosas but for other terrenales, things that are these earthly como el things, pago de una aseguranza, like a insurance payment como el cheque el día sábado o viernes. or the Yo check every trabajo 5 o 6 días a la semana y mi fe es I work 5 or 6 days a que week, el sábado me darán el cheque. and my faith is that on Saturday I'm gonna get my Y paycheck, funciona. and it works. Aparece el cheque en mi mano. The check appears in my hand. Pero en Dios But in God,
aún sin trabajo, even without work. Él te dará lo que tú necesitas. He will give you what you need. Aún en la enfermedad, Él Even in traerá illness, el remedio y la solución a He'll tu bring the remedy enfermedad. and the solution to your Aún problem, to en the los illness. problemas que Even in tú the problems tengas, that you have. Él moverá las cosas He will como move las things tenga que how He mover needs to move a tu favor. to your favor. ¿Para qué? For Para what? que su So His nombre name sea will be glorificado por glorified siempre. forever. Esto no se trata de ti ni de mí, se This trata is de not about you and Él. I, it's about Him. Se trata que Él se lleve la It's gloria. for Him to take all the glory. Pero nosotros tenemos que permitirle But we need to allow que Him Él se lleve la to gloria. take the glory. En cierta In ocasión, a certain occasion, esto usted lo va a poder leer en su casa en Mateo 16 del 13 al 25. Matthew 16, Estaban con Jesús los the discípulos, disciples were with Jesus. Juan el Bautista, John the Baptist, dijeron dijeron que Jesús tal vez era Juan el Bautista, They o said tal Jesus vez era Elías, might have o been tal vez John the era Baptist otro or profeta Elijah, más que or habría de another prophet venir. that were supposed to come. Pero Él les preguntó, ¿ustedes quién dicen que yo soy? But then He asked him, who do you think I am? Who do you say that I Y am? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, And Peter said, you are el the Hijo del Christ, Dios viviente. the Son of the living God. Fíjense la revelación You see the revelation que le llegó a Pedro. that Peter received. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios You viviente. are the Christ of the Y Jesús Son of le the living God. dice, And then Jesus says, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, Blessed are you. sino mi Padre que está en los cielos. Veamos aquí, el Padre le See that the estaba Father hablando a was Pedro, speaking to Peter, a su mente, to his diciéndole mind, quién era Jesús. telling him who Jesus was Esto es la voz de Dios This is the voice of presente en la vida de Pedro. in the life of Peter. Pero más adelante en el 22, mire But lo on que verse 22 sucede. it says, Es en el mismo capítulo, en la chapter, misma historia. same story. Entonces Pedro, Then Peter tomando aparte a Jesús, took him aside comenzó a reconvenirle, and began to diciendo, rebuke him, saying, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Far be it from you, Lord, that shall not happen to you. Pero él volteando dijo a Pedro, And then he turned and said to Peter, quítate delante de mí, Satanás. get behind me, Satan. Pedro acaba de recibir la voz de Dios, Peter just received the voice from God, donde le reveló que Where he was Jesús era el revealed Hijo de Dios. that Jesus was the Son of God. Y unos minutos después And a few minutes later, estaba escuchando la voz de he was Satanás hearing the voice of Satan para reconvenir a Jesús to rebuke de que no Jesus. fuere a la cruz. so he wouldn't go to the cross. ¿Se da cuenta? Do you realize La línea tan delgada que hay that slim line entre la voz de Dios, between the la voice voz of de God, la the carne voice y of la the voz del flesh, enemigo? and the voice of the enemy? Es por eso This is why que es tan that importante que it's so usted y important yo for you and I vivamos buscando la sensibilidad del Espíritu live seeking the sensibility of the voice of God para saber cuándo es Dios el que to me know está hablando when it's God who is y speaking para to me, poder tomar las mejores and to be decisiones able para to make the nuestra best vida y decisions la for de our nuestra life familia. and the life of our family. Solamente así Only this way podremos llegar a la meta que es Cristo. we can reach the goal, which Solamente is Christ. Only así. like this. Si tú escuchas la voz de Dios, If you hear the voice of God, harás prosperar tu camino you make y your ways todo lo que prosper, tú emprendas te saldrá and everything bien. that you begin will turn out good. Sabrás identificar You'll know how to los identify tiempos de Dios the times of God y cuándo es conveniente actuar And when it's y convenient cuándo to es act. conveniente callar. and when it's convenient to Cuándo not es speak, conveniente no decir una palabra When it's convenient y not to cuándo es speak a word, conveniente or when it's dar tu convenient opinión. to give your opinion. Porque aún en esto Because even in this, nosotros nos metemos en muchos we problemas. get into many problems. Dios me habló y me dijo, hermano, que le dijera God que spoke usted to es me and esto, tell you, esto y esto brother, y and he esto. told me to tell you this, this, and this, and that. Un amigo mío una vez A friend of oraron mine, por él they prayed for him. y le empezaron a decir muchas cosas. And he Dice began el to tell him many Señor, things. He says, the Lord said, no estoy diciendo que no. I'm not saying Yo they no didn't. sé. I don't know. Dice el The Señor Lord said, que tú eres esto and y you're esto y this, and esto y this, esto and this, otro, and cosas this, and that. malas. Bad things.
Y le estaban poniendo la mano así en la cabeza. And they were placing Y él le his hand- agarró la mano a la persona y se la quitó. And he got the person's Y hand lo and vio a removed los it. ojos y le And he dijo, looked in qué his eye and raro. said, "That's strange." Yo hablé con él en la mañana I y no spoke to me him in the dijo morning. lo mismo que tú me estás And he diciendo. didn't tell me the same thing that you told me. O te habló mal a ti o me habló mal a mí, pero con alguno de los dos se equivocó. He may have got confused because he didn't tell me that. Or ¿Qué quiero decir con esto? what I'm trying to say with this. A veces nos emocionamos Sometimes we get excited. y empezamos a soltar And we palabras. begin to release words. Dios dijo que God te said dijera. to tell you. A veces tú le quieres decir, Sometimes you want to tell them. Dios no te había dicho. God didn't tell you. Y te metes en And you problemas. get into problems. Y creas enemistad. And you Y create después de esto enemies. And vienen then after this, raíces de amargura, comes odios, roots of bitterness. contiendas y después todo es un desastre. arguments, and then after that, it's all Pero disaster. cuando la voz de But when the Dios voice of God es sensible a tu is espíritu, sensitive to your tú sabrás spirit, cuándo callar you know when to y be cuándo quiet hablar. and when to Y speak. cuando hables, And when you speak, tenlo por seguro que be la sure gloria de Dios that the glory of descenderá God en will ese descend lugar in that y place. algo nuevo And va a something new suceder will happen. y sabrás And they'll que know Dios es that el que God te habló. is the one who spoke to you. Con esto termino. I'll finish with this. Éxodo 15:26. Exodus 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La garantía de escuchar la voz de Dios The guarantee of hearing the voice of God es que siempre is that always estarás you will be dentro within de su voluntad. His will. Y aunque toquen tu cuerpo, And even if they may touch your body, aunque zarandeen tu or espíritu they y shake tu your alma spirit and como your trigo, soul, like wheat, estás dentro de la voluntad de you're Dios. within the will of Y God. nada ni nadie And no one and te nothing podrá separar de la mano separate you de from the aquel hand, que te compró from the a hand of precio de those who sangre. bought you with the price of blood. Quiero invitarlo a que se ponga en I sus ask you to pies. stand.